Fotógrafa documental que muy interesada en los derechos humanos. Empecé a pensar que si la gente hubiera visto lo que yo había visto, quizá entenderían mejor lo que yo trataba de contar o de denunciar esas violaciones de derechos humanos. Así que ¿Cómo recuerdas tu infancia? vine mi trabajo como abogada, pero la fotografía lo fue llenando todo, me fue enganchando y acabó convirtiéndose en mi profesión, ¿no? Y en mi manera más natural de expresarme, mi manera de contar las historias, de denunciar y mi manera más natural de transmitir todo aquello que quería, ¿no? Me cuesta mucho siempre elegir una historia, elegir uno de mis trabajos, elegir una de mis fotografías. Me siento absolutamente incapaz. No sé hacerlo, ¿no? Yo he pasado por diferentes etapas profesionales en la fotografía, ¿no? ¿Dio miedo exponerte o meterte en la... Puedo decir también que no fotografiamos como queremos, sino como somos, ¿no? Y a la hora de hacer unas fotos o fotografías, ¿en qué te fijas? Yo suelo decir que mis fotografías son mi visión del mundo. ¿Y recuerdas tu primera exposición? ¿Cómo fue? O sea, yo me he pegado como 12 años sin vacaciones en mi vida. Todo. Pareciera que es más fácil que nunca informarse, pero creo que hay tantísimo ruido que no es más fácil, ¿no? Es quizá más difícil. Es imprescindible. Empezábamos hablando de que no se puede contar, o sea, si no sabes qué quieres contar, no vas a hacer buenas fotografías, porque no tienes claro lo que vas a contar. Pero es que si no entiendes y no conoces lo que quieres contar, no se puede contar. Puede ser objetivo, conociendo la historia de cerca. Yo no creo en la objetividad, creo en la honestidad y en el rigor. Creo que nadie somos objetivos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más al podcast de Quedamos en las Fuentes. En esta ocasión hablaremos de fotografía. Dicen que no hay vacaciones sin una fotografía, sin una buena foto, y es por eso que en esta ocasión nuestra invitada nos hablará sobre la fotografía en general y sobre muchas anécdotas en particular. Es por eso que hoy tenemos de invitada a Judith. Hola Judith. Hola, buenas. En primer lugar, para el que no te conozca o el que nos está escuchando o nos está viendo, ¿quién es Judith? Lo tengo que decir yo. Bueno, pues soy fotógrafa profesional, fotógrafa documental. Llevo más de 15 años, yo creo, casi 18, dedicándome a la fotografía y también soy documentalista, también tengo cortometrajes documentales cinematográficos. Fotógrafa documental que muy interesada en los derechos humanos, en temas muy concretos también, ¿no? Como el territorio, la identidad, la memoria, que son los temas en los que más estoy trabajando últimamente, ¿no? Y bueno, pues eso así como muy resumido. Y echemos la mirada atrás. ¿Cómo recuerdas tu infancia? En mi infancia, pues la recuerdo pues feliz, bastante loca. Yo nací en un pueblo pequeño de Huesca, en Alto Ricón, y pues bueno, una infancia de la infancia que teníamos en aquella época los niños y las niñas de pueblo, ¿no? Con mucha libertad, con mucho juego en la calle, con mucha conexión y mucho contacto con la naturaleza y con la tierra. La recuerdo divertida, además en mi caso una familia numerosa con 4 hermanos, así que la recuerdo muy divertida, la verdad. Y siguiendo con la infancia, ¿cuál fue tu primer contacto con la fotografía? Bueno, yo nunca pensé en la fotografía, no ni como una profesión, ni siquiera como un hobby. No me interesaba nada la fotografía. De hecho, de pequeña ni siquiera me gustaba que me hicieran fotos, ¿no? Era bastante reacia a que me hicieran fotos, no me gustaba. Yo, de hecho, estudié Derecho, me vine a Zaragoza a estudiar Derecho, me licencié en Derecho, hice una especialización en Derechos Humanos, varios cursos de doctorado en Derechos Humanos y empecé a trabajar y a viajar en verano, sobre todo con organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos como abogada, documentando violaciones de derechos humanos. Pero fue en aquel momento cuando empecé a pensar que cuando yo volvía y tenía que hacer los informes jurídicos de aquello que yo había visto, empecé a pensar que si la gente hubiera visto lo que yo había visto, quizá entenderían mejor lo que yo trataba de contar o de denunciar esas violaciones de derechos humanos. Así que decidí estudiar fotografía, pero como una herramienta al servicio de mi trabajo como abogada. Lo que pasa que me fue entrando el gusanillo, ¿no? Empecé a estudiar fotografía primero, pues eso, como algo que me podía servir en mi trabajo como abogada, pero la fotografía lo fue llenando todo, me fue enganchando y acabó convirtiéndose en mi profesión, ¿no? Y en mi manera más natural de expresarme, mi manera de contar las historias, de denunciar y mi manera más natural de transmitir todo aquello que quería, ¿no?
¿Y recuerdas tu primera exposición? ¿Cómo fue? Sí, me recuerdo mi primera exposición y mi primer trabajo. Yo venía de haber documentado violaciones de derechos humanos en varias cárceles en Latinoamérica y mi primer trabajo fotográfico fue en una cárcel de Panamá, mi primer reportaje en una cárcel de Panamá. Y esa fue la primera exposición o una de las primeras que fue aquí en Zaragoza, ¿no? Ese trabajo sobre las cárceles de Panamá. Lo recuerdo muy bien, sí. ¿Y no te dio miedo exponerte o meterte o sea, en las cárceles de Latinoamérica con lo que conlleva? Ujú. Bueno, no, de hecho no, bueno, es verdad que entraba con gente que trabajaba dentro de las cárceles y iba bien acompañada y luego, bueno, en realidad yo no tenía miedo de la población reclusa, ¿no? Me trataron muy bien, no tuve ningún problema con ellos. También es verdad que había un grupo de españoles que me cuidaron especialmente, ¿no? Y con los que hice pandilla enseguida y me cuidaban especialmente, me enseñaron la cárcel, me acompañaban para que yo pudiera fotografiar, ¿no? Y a la hora de hacer una fotos o fotografías, ¿en qué te fijas? Bueno, para mí es prioritario la historia que quiero contar, antes que la imagen, ¿no? Creo que es importante saber qué se quiere contar. Creo que el problema de muchos trabajos fotográficos de los que yo veo en algunas escuelas, cuando alumnos me... Esto lo repito mucho en las escuelas, ¿no? Cuando alguien me enseña un trabajo fotográfico y normalmente falla porque la persona no sabe qué quiere contar y empieza a hacer fotografías antes de saber qué quieres contar, ¿no? Entonces es muy difícil que eso funcione. Primero hay que saber qué quieres contar. La fotografía es una herramienta para narrar, de narración, de transmisión, es un diálogo, es un lenguaje, ¿no? La imagen. Si tú no sabes qué quieres comunicar, difícilmente vas a poder hacer una fotografía que transmita nada, ¿no? Así que creo que primero hay que tener en claro qué se quiere contar. Para mí es súper importante la narrativa, la historia. Es a lo que más tiempo dedico. Luego la técnica fotográfica se aprende con el tiempo, ¿no? Hacer mejores fotografías se aprende haciéndolas con una formación técnica relativamente básica. Pero lo importante es tener algo que contar y tener una buena historia. Y de todas las historias que has podido contar o que has podido contar o que has podido narrar, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado, más te ha impactado a nivel personal? Me cuesta mucho siempre elegir una historia, elegir uno de mis trabajos, elegir una de mis fotografías. Me siento absolutamente incapaz. No sé hacerlo, ¿no? Yo he pasado por diferentes etapas profesionales en la fotografía, ¿no? Empecé haciendo eh, más fotoperiodismo internacional, haciendo coberturas de conflictos, documentaba la guerra en Yemen, la violencia de Boko Haram en Nigeria, la violencia en el Congo, la guerra en el Congo. De esa época conservo un impacto muy fuerte, ¿no? Porque eran temas muy duros, realidades muy duras las que me tocaba contar y que fue muy impactante para mí vivir esas situaciones, ¿no? Y las recuerdo con especial intensidad. También algunos trabajos que he hecho muy cerca de casa, ¿no? Incluso aquí en Zaragoza, bajo el puente. Es una historia sobre un grupo de personas que vivían bajo el puente del río Huerva, muy cerca de aquí de donde estamos hoy. Y fue un trabajo cercano, pero muy importante para mí también, ¿no? Uno de los primeros trabajos míos que se vio y que tuvo cierta trascendencia. Pero también me gustan mucho los trabajos que estoy haciendo últimamente, ¿no? Que en los que estoy tomando otras narrativas muy diferentes, temas muy diferentes, estoy como muy enfocado a temas de memoria, de identidad. Creo que es importante conocer de dónde venimos para enfrentar debates y retos muy actuales, ¿no? Algunos de mis últimos trabajos navegan entre ese documental que habla de quiénes somos, de identidad, de historias que no nos han contado, de memoria histórica que no nos han contado, ¿no? Como mi trabajo Brujas, que habla del feminicidio, que fue la caza de brujas, y que en nuestro país, donde con más violencia se produjo la caza de brujas, donde más mujeres se asesinó por el delito de brujería entre los siglos XV y XVIII, fue en Aragón y en Cataluña, ¿no? Y muy focalizado en el Pirineo, en nuestro territorio. Y es algo de lo que apenas nadie nos ha contado, ¿no? Todo el mundo hemos oído hablar de las brujas, pero no se sabe quién fueron estas mujeres en realidad, ¿no? Así que me parecía muy importante contar quiénes fueron estas mujeres, ¿no? Que además han pasado a la historia maltratadas como mujeres viejas, feas y malvadas, a las que todo el mundo teme o ridiculiza, y no se ha contado quién fue la bruja histórica, la mujer real, ¿no? Mujeres sabias, con conocimientos que pasaban de madres a hijas, con saberes ancestrales, ¿no? Que, bueno, con perfiles muy diversos. Eso no se ha contado, ¿no? Así que me parece importante desde el mundo del arte y desde, en este caso desde la fotografía, contar esas historias también, ¿no? O mi último trabajo que acabo de estrenar en Madrid, un trabajo una exposición que se llama Aquella niebla, este silencio, y que habla sobre el esclavismo español, ¿no? Una etapa que también se ha ocultado deliberadamente de nuestros libros de historia, ¿no? España fue una potencia colonial y fue una potencia esclavista.
España se traficó con esclavos y se utilizó mano de obra esclava en las colonias, como por ejemplo en Cuba, y yo he hecho el viaje transatlántico, ¿no? Ese viaje del triángulo se llamaba el Triángulo del Comercio Transatlántico, desde los puertos de... perdón, desde los puertos de España a África, donde se capturaba a los esclavos, a las personas para esclavizarlas y se llevaban a las colonias, ¿no? En este caso, sobre todo a Cuba, la caña de azúcar, donde trabajaban como mano de obra esclava. Todas las ingentes fortunas que los españoles hicieron en Cuba gracias a la trata de esclavos, a un negocio tan vil y tan doloroso, y a la mano de obra esclava, enriquecieron la España de aquella época, ¿no? Esas fortunas revirtieron en el desarrollo de España. Y esa es una historia deliberadamente silenciada. No se cuenta, no está en los libros de historia, ¿no? Y me parece importante que la contemos. Y yo estoy muy focalizada en ese tipo de trabajos ahora, ¿no? Creo que es importante que la memoria no es pasado, es presente. Y creo que es muy importante conocer quiénes hemos sido para enfrentarnos a retos actuales, ¿eh? Yo creo que si no conocemos nuestro pasado, lo ocultamos y no lo reconocemos, estamos abocados a cometer los mismos errores, ¿no? Y creo que hay debates ahora mismo encima de la mesa, como el racismo, como los delitos de odio, que son importantes abordarlos y combatirlos desde todos los frentes y también desde el arte, y en este caso desde la fotografía, ¿no? Y ahora que has hablado de feminicidio, de Boko Haram y de más grupos o gente que que han hecho mucho mal a la sociedad, de todos tus viajes, ¿ha habido en algún momento que has podido sentir amenazada tu integridad física? Bueno, yo creo que, a ver, el fotoperiodismo, la fotografía es un oficio. Nosotros sabemos ejercer el oficio y se nos prepara también para desenvolvernos en situaciones complicadas, ¿no? Como puede ser un conflicto. Tenemos códigos claros, protocolos de actuación claros cuando trabajas en un entorno de un conflicto armado, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, yo trabajo igual que cualquiera de mis compañeros. Sí es cierto que las mujeres tenemos un peligro añadido en cualquier parte del mundo, diría yo, ¿no? No solo en esos escenarios, también aquí, ¿no? Que es la violencia machista que la tenemos que soportar y sufrir nosotras y que no sufren los compañeros, ¿no? En ese sentido, pues eso, tenemos una violencia o un peligro añadido en cualquier parte del mundo, aquí o cuando viajamos, ¿no? Bueno, pues simplemente trato de protegerme o de minimizar esos riesgos también lo máximo posible, pero tengo que decir que nunca he dejado de hacer una cobertura, de viajar a algún lugar o de hacer un trabajo. Nunca he dejado de hacer nada que quisiera hacer por miedo o por ser mujer. Y cuando cuando llegas a un territorio, como fotógrafa o fotógrafo tienes que tener, o sea, tienes que asegurarte de tener algún contacto al local. Sí, yo siempre suelo trabajar sola, viajo sola, pero trabajo con colegas locales siempre, ¿no? En el argot del fotoperiodismo se llama el fixer o la fixer, que es esa persona local que tiene todas las claves, que tiene los contactos, que habla los idiomas a veces del lugar y que nosotros no, ¿no? Y que para mí esa figura es el 50% del resultado de mi trabajo, ¿no? Ese colega que te acompaña, que te guía, que te dice claramente dónde está el peligro, hasta dónde se puede llegar, que muchas veces se la juega tanto como tú para que tú hagas bien tu trabajo, creo que es el 50% de que el trabajo salga bien, ¿no? Así que un reconocimiento clarísimo a todas esas personas que en el terreno me han ayudado, que son imprescindibles para hacer el trabajo. Y en cuanto a lo de fotografía de guerra, reportajes sobre guerras y más conflictos, ¿has llegado a ejercer como reportero de guerra? Sí, yo he cubierto la guerra de Yemen, por ejemplo, en 2018, un conflicto durísimo que sigue vigente, la República Democrática del Congo, un conflicto que lleva más de 20 años, que se recrudece o se intensifica cada X años, pero que no ha dejado de suceder, con unas cifras espeluznantes de personas muertas, de personas agredidas, de desplazados internos y externos. Sí, la violencia de Boko Haram en 2015, 2014, 2015, cuando el grupo desplegó la mayor violencia en una zona fronteriza entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún, por ejemplo. Sí, he cubierto varios conflictos. Y se puede ser objetivo, conociendo la historia de cerca. No, yo no creo en la objetividad, creo en la honestidad y en el rigor. Creo que nadie somos objetivos. Suelo decir también que no fotografiamos como queremos, sino como somos, ¿no? Yo tengo una personalidad fruto de donde he nacido, de la educación que he recibido, del contorno del entorno, del contexto, de mi propia ideología, de mi manera de ver el mundo. Yo suelo decir que mis fotografías son mi visión del mundo.
La objetividad creo que no existe porque cada uno fotografía desde lo que es y desde donde está situado. Dicho esto, creo que lo importante no es ser objetivo o no, porque creo que eso es imposible. Creo que lo importante es ser honesto y riguroso, no manipular la información, no manipular lo que estás haciendo a sabiendas de que lo estás haciendo, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es muy riguroso, o sea, documentarse muy bien, intentar transmitir con el mayor rigor posible y con honestidad, sin manipular. Pero la objetividad no existe. Y te puede, bueno, en tu caso, te ha llegado a afectar emocionalmente o psicológicamente hacer cierto trabajo, cierto reportaje por el dolor que conlleva. Bueno, supongo que sí, o obviamente sí, diría, ¿no? Pero ni siquiera me lo planteo demasiado, ¿no? Creo que no es muy relevante. Quizá es un error no cuidarnos más en ese sentido, ¿no? Pero yo, sobre todo cuando he cubierto o he fotografiado con contextos donde la gente está en una situación de especial vulnerabilidad, sinceramente yo voy ahí porque quiero. Si todo va bien, vuelvo a mi vida cómoda y feliz en Zaragoza, a mi vida cotidiana, con todas las comodidades. No siento que a mí me esté pasando nada, ¿no? Comparado con la gente que dejo atrás. Gente a la que he conocido, a la que he fotografiado, que me han acompañado, que me han ayudado y que al final tengo que dejar allí y yo vuelvo, ¿no? Así que la verdad no pienso mucho en qué me ocurre a mí porque, o sea, estoy viendo que hay gente sufriendo cosas tan bestias que lo que me ocurre a mí es bastante insignificante. Y de todo bueno, entiendo que has estado en la modelo en Colombia. Sí, ¿Cómo fue la experiencia? bueno, yo había trabajado en cárceles antes, como te decía, mi primer reportaje fotográfico. Había trabajado en las cárceles, en varias cárceles de Latinoamérica como abogada. Uno de mis primeros reportajes fotográficos fue en una cárcel en Panamá. Y el año pasado volví a entrar a una cárcel otra vez, después de muchos años, esta vez para montar una exposición, ¿no? Que era la cárcel modelo de Bogotá, con un proyecto muy interesante de mi amiga y excelente periodista colombiana, Ginette Bedoya, que, bueno, ella quería conmemorar el Día de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia de género y todo tipo de violencias, y íbamos a montar una exposición, íbamos a montar la exposición Brujas dentro de la cárcel. Y además otra artista colombiana, Nats Garu, había pintado un mural en la entrada de la cárcel, ¿no? Había dos actuaciones para conmemorar ese día, era el mural de Nats Garu y el montaje de mi exposición Brujas. Lo que ocurrió fue que apenas 3 días antes de montar la exposición asesinaron al director de la cárcel y tuvimos que cancelar, no se daban las condiciones de seguridad para poder instalar la exposición en aquel momento, ¿no? Así que bueno, entramos, hicimos la inauguración del mural, hicimos algunos actos dentro de la cárcel, pero finalmente no pudimos montar la exposición. Bueno, me queda un poco. Y en Latinoamérica, tú que has estado en tantos países, ¿percibes alguna diferencia? ¿O son todos los países? Me refiero, culturalmente son muy parecidos o percibes que cada país, cada contexto es diferente? ¿No? Cada país es absolutamente diferente. Es un error hablar de África en general o hablar de Latinoamérica en general, ¿no? Un error tremendo. Bueno, es como pensar que Europa somos todos iguales, ¿no? Seguro que tenemos claro que un español no se parece a un noruego, ¿no? O que no somos tan parecidos, ¿no? Pues lo mismo ocurre Sí, en pero me Latinoamérica o refería en África. bueno, en el terreno político, como dicen, bueno, en los países, en muchos países pues es sabido que hay mucha, o sea, corrupción, violencia, me refiero. Bueno, en algunos sí, en otros no. O sea, ocurre como en Europa, ¿no? O como en cualquier otra parte del mundo. Creo que no se puede analizar, no se puede hablar de Latinoamérica. No sé, yo creo que yo me siento absolutamente incapaz de englobar a Argentina, a México, a Panamá o a Ecuador en la misma ecuación, ¿no? Porque cada país tiene una realidad política, social, cultural diferente, ¿no? Así que no creo que haya una realidad absoluta ni en Latinoamérica, ni en África, ni en Europa, ni en casi ningún lugar, ¿no? Y a la hora de exponer en España, o sea, me refiero que se puede vivir de la fotografía Es muy difícil vivir de la fotografía ahora mismo, ¿no? Del arte en general, de la fotografía en particular. Del fotoperiodismo es realmente difícil porque hay un claro declive de los medios, la profesión está muy precarizada. A nivel artístico pues siempre ha sido muy difícil vivir del arte, así que bueno, no es nada fácil.
creo que hay que diversificar muchísimo, ¿no? O sea, hay que dar clases de fotografía, hay que dar conferencias, hay que tener exposiciones, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Para poder sobrevivir. Es posible, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, te vas consolidando con el paso de los años y, bueno, llega un momento que lo puedes conseguir, ¿no? Pero con mucho trabajo y diversificando mucho, haciendo todo, aunque sea todo en torno a la fotografía, pero haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? Y en el tema artístico, ¿cómo uno puede hacer para entender, por ejemplo, en mi caso, cualquier joven que vaya a una exposición, cómo puede hacer para entender lo que el artista quiere transmitir? En mi caso te diré que es bastante fácil, soy bastante explícita, no, aunque bueno, me gustan también las abstracciones y me gusta jugar con la imagen y que no sea todo tan literal, ¿no? Pero en mis exposiciones siempre hay texto, además, y para mí es fundamental, como te decía, para mí es fundamental la historia y la narración y por lo tanto es fundamental que quien vaya a ver una expo entienda todo lo que quiero contar. Así que yo soy bastante clara, no hay que imaginar mucho, se puede entender perfectamente de qué va la exposición y no hay ningún problema. Y De antes todas maneras, también se educa, ¿no? Si tú vas yendo a exposiciones, si tú, la cultura visual se educa como educamos el lenguaje oral, como educamos el lenguaje escrito, como aprendemos a escribir. Realmente es incomprensible como no hay mayor educación con respecto a lo audiovisual, ¿no? Porque un niño o una niña, antes de empezar a leer o a escribir, habrá visto millones de imágenes ya, ¿no? Y en cambio no sabemos leer las imágenes, nadie nos explica leer imágenes, ¿no? O no hay una asignatura como tal en la escuela y a mí me parece fundamental porque el bombardeo de imágenes y del audiovisual ahora mismo es brutal y aprender a leer creo que también nos beneficiaría. Así que, bueno, todo se educa, ¿no? Y si a ti te gusta el arte y tú vas a ver exposiciones, irás educando el ojo, irás entendiendo cada vez más, irás también decidiendo qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? No hay una única percepción, digamos, del arte, ¿no? El gusto personal y las elecciones personales tienen mucho que ver con esto también. Y bueno, antes nos comentaste tu primera exposición. ¿En qué momento empezaste a vivir se podría decir, de la fotografía? ¿Cuánto tiempo te Pues llevó? muchísimos años. O sea, yo me he pegado como 12 años sin vacaciones en mi vida. O sea, simultaneando 2 trabajos, 3 trabajos y sin vacaciones, porque todas las vacaciones eran para ir desarrollando mis proyectos fotográficos mientras me hacía un hueco en la fotografía. Pero tenía que vivir de mi trabajo como abogada durante muchísimos años. Así que no, esto es una carrera de fondo. Y quizá nunca lo consigas, siempre tengas que trabajar de otra cosa o suplementar con otros trabajos. No importa, o sea, si es tu oficio, vas a conseguir que sea tu oficio, ¿no? Pero esto no hay ningún truco para esto más que currar mucho. ¿Y qué mensaje Y le, formación también, ¿no? Intentar formarse lo más posible y trabajar mucho, claro. ¿Y qué mensaje le darías a ese niño o esa niña que sueña con ser uh, como tú en un futuro? Ujú. Bueno, pues que se forme bien, que, que sea sobre todo muy perseverante, ¿no? Porque no solo es una carrera difícil, es una carrera de fondo, sino que es una carrera para la que hay que tener mucha resistencia a la frustración, ¿no? Quiero decir, creo que hay trabajos en los que es más sencillo. Tú vas a trabajar, te pagan y bueno, y vuelves a casa, ¿no? Pero aquí es bastante. Hay momentos muy frustrantes, ¿no? Donde tú has financiado un trabajo con tu propio dinero, has arriesgado todo, has hecho un buen trabajo y nadie lo quiere, ¿no? Nadie lo quiere publicar, no hay manera de conseguir que se exponga. Eso va a ocurrir, ¿no? Entonces hay que tener resistencia a la frustración también. Quizá a mí me ha ocurrido que trabajos que en su momento no se han publicado, unos años después han funcionado maravillosamente bien. Entonces, bueno, todo eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Pero hay que aguantar el tirón de cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Así que bueno, no soy muy de dar consejos, no sé cuál es el consejo, ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Pero sé que trabajando mucho y no desistiendo nunca, ¿no? Teniendo muy claro que era lo que quería hacer y que era una vocación. Y no solo que era una vocación, sino que quería que fuera mi profesión. Yo quería ganarme la vida con esto, no quería que fuera un hobby, quería ganarme la vida con esto. ¿Mm? Pero bueno, es una carrera de fondo. Pueden pasar muchos años. Y en la fotografía se puede dar el caso que lleguen a censurar algún tipo de obra que quieras exponer. Sí, constantemente, eso ocurre constantemente. Hay muchas formas de censura. Constantemente, que no te publiquen un reportaje muchas veces es porque no quieren que ese tema salga.
Eso es una censura. Nadie te va a decir que te ha censurado, pero te dicen que no les interesa. Pero eso es una forma de censura. Yo he sufrido todo tipo de formas de censura, de todo tipo. Eh, Pongo ejemplos. Yo me fui al Sáhara Occidental y a hacer un trabajo con fotógrafos locales, y el gobierno de Marruecos también iba a denunciar la violencia del gobierno marroquí con el pueblo saharaui, ¿no? Las violaciones de derechos humanos y la ocupación. Eh, Algo que no es que diga yo, sino que dice la ONU, ¿no? Pues la policía de Marruecos me detuvo y me sacó del país, me expulsó del país. Yo no puedo volver a Marruecos. Eso es absolutamente censura, ¿no? Pero en Turquía me quitaron las tarjetas de la cámara, la policía de Erdogan, en una zona kurda me quitaron las tarjetas de la cámara y todo el material que tenía grabado, ¿no? Pues porque no querían que se contara lo que estaba ocurriendo, ¿no? Lo que estaban haciendo contra la población kurda, que era bombardear a la población, literalmente, y asesinar a la población, ¿no? O sea, la censura se produce todo el tiempo, pero no solo en determinados países, ¿no? En Yemen me tardé 2 años o casi 3 en poder entrar en el país porque el único aeropuerto abierto estaba en manos de Arabia Saudí y no permitía la entrada de ningún periodista. Y ha sido así durante muchos años. Ha sido una guerra absolutamente silenciada porque no se permitía la entrada de ningún periodista en el país. Yo conseguí entrar en 2018, pero no conseguí entrar nunca más después. Y aquí, pues es tan fácil como que no te publiquen una historia que no quieren que se publique. Ya está. Eso es censura, todo el tiempo. Con diferentes formas, la censura se va sofisticando, ¿eh? Ya no te ponen el sello de censura, ¿no? Como ocurría en otras épocas, pero hay maneras de que los trabajos no vean la luz. Y percibes que la sociedad no está muy bien informado, o a veces como que no es que no les interese, como que están tan ocupados que no les da tiempo a conocer otras realidades o entender lo que está pasando en el otro lado del charco o del mundo. Sí, completamente. Creo que ahora mismo estamos viviendo la desinformación por exceso de información o por exceso de ruido, ¿no? Pareciera que es más fácil que nunca informarse, pero creo que hay tantísimo ruido que no es más fácil, ¿no? Es quizá más difícil. Y es muy fácil confundir información con lo que no lo es. O sea, la información es la información que elaboran periodistas, profesionales, contrastada, verificada, rigurosa, en la que puede haber fallos, pero que no hay manipulación, esa es la información, digamos, ideal, la buena información, ¿no? Y hay medios haciendo ese tipo de información. Pero entre medio hay un montón de ruido, desde las fake news a toda la rumorología, a todo el barro y el ruido mediático que hay, ¿no? Las redes sociales han hecho que de alguna manera creamos que todo lo que se publica ahí es información, pero no, la mayor parte no es información, es ruido, son mentiras, son bulos, son fake news, son opiniones que nada tienen que ver con la información, ¿no? Entonces creo que no es un momento fácil para la información, pero nunca lo ha sido. En otros momentos ha habido otro tipo de censuras. Bueno, nunca ha sido tan fácil en realidad, ¿no? Pero yo sí que apelo a... Soy muy autocrítica, ¿eh? Creo que podríamos hacerlo mucho mejor. Creo que desde la fotografía, por ejemplo, o desde el fotoperiodismo, hemos repetido 1000 veces las mismas imágenes que al final a la gente le satura. A la gente le satura ver según qué imágenes que ya han visto 1 millón de veces y ya no les provocan nada, más que hastío o quizá mirar hacia otro lado. Entonces creo que hay que hacer mucha autocrítica desde el periodismo. Creo que hay que hacer buen periodismo, contar historias más en profundidad. Soy muy autocrítica con la profesión y con mi trabajo y conmigo misma, pero también soy crítica con la sociedad. Creo que el espectador tiene que tener la voluntad de informarse. Hay que hacer un esfuerzo también para eso, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que estemos informados, que busquemos qué canales son los que nos ofrecen una información veraz, contrastada, que sepamos distinguir. Es que es fundamental que estemos bien informados para que no nos manipulen, ¿no? Y creo que la población tiene que estar informada y tiene que hacer ese esfuerzo por informarse, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr una sociedad crítica? A ver, cuando hay diferentes medios de comunicación, diferentes verdades que puedan ser verdades o falso, que eso ya es cosa de cada uno, ver lo que es verdad o lo que es falso, cómo ese niño o esa niña puede saber si eso que le están contando es verdad o es falso. Bueno, un niño lo tiene muy difícil, la Me verdad, porque refiero hay que un bombardeo de sí, imágenes y de ruido brutal, ¿no? Ahora mismo las redes sociales han generado esa ficción, ¿no? La ficción de que estás informado porque estás constantemente en las redes sociales, pero es que ahí en las redes sociales hay información, pero hay muchas otras cosas que no hay información y que se hace pasar como información, ¿no? Insisto que no es fácil, pero
pero igual que somos capaces de buscar la película que nos gusta, la serie que nos gusta, en la plataforma que nos gusta, digo yo que tendremos que ser capaces de identificar qué periodista nos gusta, qué información creemos que es real, contrastada, seria. Tenemos que saber diferenciarla, ¿no? O sea, para mí es fundamental la educación también, ¿no? Incidir mucho en la educación y generar una educación que enseñe a pensar, ¿no? A memorizar. Es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero la educación es fundamental. Una educación pública y de calidad es fundamental para tener una población informada y con capacidad crítica, ¿no? Y bueno, entiendo que has estado no sé, has estado en países árabes. Has querido entrar y no se ha podido. ¿Piensas que las dictaduras, me refiero que te has podido mover en diferentes entornos que tienen ambos dictaduras? ¿Qué patrón crees que tienen todos esos países en común? ¿Pero por qué asimilas No, me países refiero, no árabes países con árabes, dictadura? a ver, me rectifico. Me refiero que en los países árabes generalmente nos suelen decir que muchos de los países, bueno, al menos desde aquí, que muchos de esos países pues que no hay democracia. Y yo, no sé, pienso que cada pueblo, cada contexto es diferente, pero... Claro, pero es que hay errores que cometemos sistemáticamente, que es asimilar culturas, englobar todo el mundo árabe no es igual. Como estábamos hablando de que África no es un país solo, son un montón de países con millones de personas, con realidades muy diferentes, pero con lenguas diferentes, con culturas diferentes. En Latinoamérica ocurre lo mismo, entonces hablar del mundo árabe así no se puede, ¿no? Pero si quieres hablamos de un país concreto que si yo conozco podemos hablar y te diré qué pienso de ese régimen político, de ese gobierno, pero yo no puedo hablar del mundo árabe en general. Primero porque no conozco todo el mundo árabe. Es una temeridad a hablar desde esa globalidad que no existe, que es en sí mismo ya es como, no sé, como meterte en... No, es que no podemos hablar en esos términos, claramente, ¿no? De hecho, hacer esas categorías tan globales dice mucho de cómo percibimos las cosas desde aquí, ¿no? De lo eurocéntricos que somos y de que creemos que somos el ombligo del mundo y el resto son categorías generales, ¿no? No sé, a nadie se le ocurriría hablar de toda Europa como un único régimen o como una única gobierno político, pues no podemos hacer lo mismo con el resto, ¿no? Y sobre todo hay gran desconocimiento. El eurocentrismo lo que ha provocado es un gran desconocimiento del resto de culturas, del resto de religiones, que las englobamos en masas uniformes que es imposible, que no se corresponden con la realidad, ¿no? El mundo árabe no es uno solo, no hay un solo gobierno, hay un montón de países árabes, un montón de países musulmanes, que son cosas diferentes y que también confundimos muy a menudo. Entonces, no se puede hablar de esas categorías, ¿no? Hay que analizar el contexto del que queremos hablar. ¿Queremos hablar de un país? Vamos a hablar de ese país y de lo que ocurre ahí, ¿no? Sí, o sea, el anterior comentario, pues es eso, es lo que nos transmitían al menos desde aquí, lo que he podido observar y ver. Sí, sí. Y en el sentido, por ejemplo, cuando dicen en los países musulmanes se persiguen a los católicos, yo no sé, yo hablo desde mi experiencia personal, digo, no, en ese apartado no es cierto porque yo he vivido en un país de mayoría musulmana y uno de mis mejores amigos era católico, era una minoría en el país en el que estoy viviendo. Claro, pues es que ese tipo de afirmaciones así a lo grande, hay decenas de países en el mundo, o centenas de países en el mundo, donde hay población musulmana y población católica y que se convive de manera pacífica, ¿no? Pues es que, ¿de dónde sale eso de que en todos los países musulmanes se persigue a los católicos? ¿En qué país ocurre eso? Vamos a hablar de qué país ocurre y analizaremos la situación ahí, ¿no? Pero no se puede, esas categorías no se pueden tratar así, ¿no? Eso es parte de la desinformación de la que hablamos, ¿no? Pero esas mismas noticias te lo están diciendo desde los propios medios de comunicación y gente que... Desde algunos medios de comunicación reproducen eso. Sí, pero me refiero a que suelen traer a algunos tertulianos o periodistas que se supone que bueno, que han estudiado el periodismo, que tendrán una noción mínima de historia y te están soltando eso. Independientemente de la ideología. O sea, que lo he visto de diferentes, tanto de un bando como de otro. Claro, pero es que las tertulias de opinadores no es información, es opinión. Y muchas veces no hay expertos. O sea, tú estás viendo a gente opinar por la mañana, por la tarde y por la noche de economía, del mundo árabe, de algo que ha ocurrido en África, de algo que ha ocurrido en Barcelona y tal. O sea, es que eso no cuela.
O sea, es que eso, quiero decir, es muy fácil ser crítico ante eso. Tú te sientas delante, es que una persona no puede ser experta en tantísimas cosas. Es imposible. Entonces, si tú decides... Y luego están opinando claramente, ¿no? Son mesas de opinadores, no son mesas de informadores y expertos en la materia. Entonces, yo si escucho a un experto en la materia en el que en el rótulo me dice que esta persona es un experto en Oriente Medio, en esta zona de África, en el África subsahariana, en el conflicto en tal país, pues yo me pararía a escucharlo y valoraré lo que me está diciendo. Una persona que ahora está opinando de moda, a los 5 minutos está opinando sobre la política en Estados Unidos, a los 5 minutos dice que que en el mundo árabe se persigue a los católicos, pues obviamente eso no es creíble, eso no es información. Y eso creo que tenemos que ser capaces de distinguirlo. Sí, pero yo me pregunto de que bueno, esa persona, si le invitan más veces a ese tipo de programa, es porque hay mucha gente que están consumiendo ese producto y que están a favor de ese producto. Sí. Me refiero a que puro, en plan, de que es oferta-demanda, si no... Sí, lo que pasa es que yo tampoco tengo muy claro qué empieza primero, si la oferta o la demanda, ¿no? Si al público le ofreciéramos otra cosa de más calidad, de otro tipo, lo vería igual. Estamos educando al espectador en un tipo de formato porque nos interesa ese formato. O quizás sí, o quizá la población quiere ver eso, ¿no? No sé, yo no tengo la respuesta de todo ni puedo analizar sociológicamente todo. Sí, porque yo, bueno, siempre he sido muy curioso y me paraba a preguntar, bueno, había un programa que echaban antes, que ahora ya no lo echan, que se llamaba La Clave, y me paraba a preguntar que si ese tipo de programación, si hoy en día tendría rédito o tanta visibilidad, teniendo en cuenta la sociedad que queremos todos ya, queremos entretenimiento más que Bueno, pero es que pensamiento La crítico. Clave era un programa de entretenimiento, ¿no? Se hablaba Pero te de muchas invitaba a cosas, de la, cine, se hablaba de muchísimas que cosas. te invitaba a la, o sea, a pensar un poco más. También, con otro tipo de reflexiones. Bueno, no sé, yo creo que se pueden dar perfectamente programas de ese tipo. Se podrían dar perfectamente. Y volviendo a a la fotografía. ¿Crees que un buen fotógrafo o una buena fotógrafa tiene que saber conocer el contexto bueno, de esa sociedad al que va para poder hacer una buena foto? Es que es imprescindible. Es imprescindible. Empezábamos hablando de que no se puede contar, o sea, si no sabes qué quieres contar, no vas a hacer buenas fotografías, porque no tienes claro lo que vas a contar. Pero es que si no entiendes y no conoces lo que quieres contar, no se puede contar. Entonces, yo siempre digo que un periodista, un fotoperiodista, no basta con que sepa hacer fotos. Tiene que saber de economía, de política, de sociedad. Tienes que documentarte sobre muchísimas cosas lo mejor posible. Hay que estudiar muchísimo. Yo dedico muchísimo tiempo a preparar los trabajos fotográficos, a veces años, documentándome y estudiando para hacer un trabajo fotográfico, para hacer una cobertura. Y luego, además, rodearte de quien conoce mejor que tú todo eso, ¿no? Acompañarte de expertos y de gente en el terreno que conozca eso todavía mejor que tú. Pero hay que estudiar muchísimo. No se puede contar lo que no conoces o lo que no entiendes. No se puede. Nada, que quería aprovechar bueno, ahora que estamos llegando al final para agradecerte por venir al programa, que ha sido un placer tenerte aquí y que espero que próximamente podamos volver a contar aquí contigo. Y nada, te dejo terminar. ¿Cómo te pueden ubicar o cómo pueden contactar contigo la gente? Bueno, pues nada, gracias a ti por la invitación. Ha sido un rato muy agradable. A tu disposición para cuando quieras. Y bueno, para quien tenga interés en conocer mi trabajo, puede acceder a la página web judithprat.com o en las redes sociales, en Instagram soy Judith Prat. Y bueno, vamos a tener una oportunidad para ver mi última exposición, que ahora mismo está en Madrid, hasta el 26 de julio está en Madrid, y el 11 de septiembre se inaugura en Zaragoza. Va a estar en la Casa Los Morlanes, se llama Aquella niebla, este silencio, y bueno, va a ser una oportunidad para ver mi trabajo en Zaragoza. Gracias. Gracias a ti y a ustedes, a los queridos espectadores, os queremos invitar a que veáis el vídeo, a que escuchéis el podcast, a que deis like, a que comentéis. Y en la descripción del vídeo pondremos el perfil de Judith por si alguien se quiere poner en contacto con ella